¿Se puede terminar de estabilizar la moneda, decir que la gente no esté permanentemente con la expectativa, con la brecha, sin dólares, con reservas negativas? Bueno, es un experimento lindo de ver. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora comencemos. Milei sale con un discurso, a ver si lo podemos, acá, con este discurso, a ver si lo podemos escuchar. Es increíble porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil puta les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora. Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil puta. Emitir pesos para comprar dólares, es decir, que el Banco Central emita pesos para comprar dólares, está mal, dice Milei, y son unos hijos de remil puta los que plantean esa situación, porque quieren que les rompa a los argentinos con inflación. Les recuerdo que hubo toda una discusión entre enero y mayo, cuando el Banco Central compró 17.000 millones de dólares emitiendo pesos, hubo una discusión muy fuerte entre Milei de un lado y los monetaristas frimañanos del otro, ¿no? Ortodoxos del otro, los liberales monetaristas, no libertarios, ¿no? Por ejemplo, del otro lado estaban, no sé, Kachanowski, Carlos Rodríguez, bueno, Diego Giacomini, que decían, bueno, estás acumulando reservas, lo que todos veíamos como una estrategia heterodoxa, pero una estrategia lógica, digamos, vos tenías que recomponer no solamente por el lado de los pesos, sino también no tenías dólares, tenías menos 11.000 millones de dólares, entonces el activo del Banco Central, los dólares, alguno dirá, bueno, pero el activo, sí, pero si lo haces emitiendo pesos, tenés dólares de este lado en el activo y tenés en el pasivo pesitos circulando. Amplías la base monetaria. Sí, bueno, pero prefiero tener el pasivo pesito circulando y tener dólares en el activo. Bueno, era un poco la lógica del gobierno, lo que uno interpretaba que estaba haciendo el gobierno, compró 17.000 millones de dólares con el cepo a full, frenando las importaciones. Se empezaron, en diciembre se pagó 15% de las importaciones, las 4 a cuota, en enero se pagó 25%, ya, para acumular los dólares emitiendo pesos. Y lo que planteaban los economistas más monetaristas, más ortodoxos, decían, bueno, pero miren que están emitiendo pesos. Y entonces la inflación va a tener vida varios meses más. Porque no tenés que fijarte en la emisión real de peso, porque es parte de la. Si no estás poniendo en la misma variable la inflación, que es la que tenés que dejar afuera, sino que tenés que fijarte en la emisión nominal de peso. Y efectivamente la base monetaria creció de 10 billones de pesos, que la mantuviste constante hasta enero, febrero, y entre febrero y mayo se duplicó la base monetaria. 100% de aumento, se fue a 22, 23 billones de pesos la base monetaria. En parte por la emisión de pesos para cancelar las LELIQs y pases, ¿no? Y en parte por la emisión de pesos para comprar dólares. Ustedes dicen, bueno, pero compraste 17.000 millones de dólares. Sí, pero en términos netos compraste mucho menos, digamos, porque el Banco Central terminó acumulando 6.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. En algún momento llegó casi a nivel cero de reservas netas, pero no es que acumuló el total, digamos. El neto, después de los pagos que hizo, fundamentalmente de deuda, bueno, duplicaste la base monetaria. Entonces te decían, bueno, pero estás emitiendo. Y en ese contexto empieza a haber la primera alerta cuando el Banco Central no compra más dólares. Porque no compra más dólares porque ustedes ya saben, pasaron cosas. ¿No? Empieza a retraerse la oferta, bueno, se amplía la brecha. Junio. A fines de junio, el 28 de junio, hace más o menos 45 días,
si lo tomamos del día de ayer, sale un viernes en conferencia de prensa Caputo con Bausili, el presidente del Banco Central, y explican, entre otras cosas, para defenderse de los liberales monetaristas que le decían que estaban acumulando dólares en las reservas del Banco Central. Junio justo fue el primer mes que no acumulaban nada, emitiendo pesos. Es más, hay tuit de Caputo diciéndole que es una barbaridad lo que están diciendo los monetaristas de que se está acumulando dólares emitiendo pesos, porque eso es una emisión que no es dañina, porque tiene los dólares respaldados del otro lado en la reserva del Banco Central. Bueno, sale Caputo explicando que hay 3 canillas de emisión. La primera, la que se cerró, perfecta, de emitir pesos del Banco Central para financiar el Tesoro. La segunda, que se estaba cerrando, que era la de emitir pesos para pagar los intereses de las ex-LELIQs, de los pases, los pasivos remunerados del Banco Central. Y la tercera, dice Caputo, que es la canilla que no es dañina, que no se va a cerrar, dice en ese momento, porque no se cierra, porque no es dañina. Es la canilla de emitir pesos para acumular dólares en la reserva del Banco Central. Fíjense lo que decía Caputo el 28 de junio, estamos hablando de hace 45 días. Esto decía respecto a las 3 canillas y por qué la tercera. Ir a emisión, no voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses. Los intereses, ay, se me quedó, a ver si la podemos. La segunda son los intereses. Se me quedó ahí. A ver. Bueno, la segunda son los intereses de los pasivos remunerados, ¿no? De las LELIQs, de las ex-LELIQs, de los pases. Y la tercera canilla de emisión, dice, es para la compra de dólares. Y esa es una canilla, dice Caputo, que no es dañina. Les pido a ver si me pueden sacar de StreamYard todos los materiales audiovisuales que hay y dejar solo lo de Milei y de Caputo. Después ponemos el resto de los materiales audiovisuales porque está medio pesado ahí para poder mostrarlo. Le pido ahí a la producción. Bueno, la verdad que llama la atención porque justamente 45 días después vieron la puteada de Milei, ¿no? La puteada de Milei es muy fuerte. Sí, sí. Ahora, es justo lo contrario de lo que decía Caputo hace 45 días. Por eso llama efectivamente tanto la atención. Porque hace 45 días decía otra cosa distinta, que la prioridad era acumular reservas en el Banco Central, por eso estaban emitiendo pesos. No hay superávit para comprar dólares. El superávit era para, en principio, pagar los intereses de la deuda. Bueno, en parte sí, ya empezaba a generarse, pero básicamente la emisión, el Banco Central compraba con emisión. Por eso acumulaba dólares en las reservas. A ver si lo podemos ver ahora. Paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAQs, LELIQs, pases. Ahí está explicando la segunda canilla. El tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Bueno, más claro. Y fíjense la contradicción. Es decir, Milei dice que los que quieren es increíble, porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil puta les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora.
Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil puta. Bueno, a ver. Compraron los dólares emitiendo. Toda la primera parte del año. Compraron 17.000 millones de dólares emitiendo. Ahora, vamos un poquito para adelante. ¿Por qué está toda esta discusión de si tiene que haber dólares en el Banco Central o no? Una cosa es la deuda, otra cosa es cómo estabilizar la economía. Una cosa son los vencimientos de deuda que tiene por delante la Argentina. Pero en realidad, más profundo es cómo vos estabilizás tu moneda. Y estabilizar tu moneda es sin cepo. Yo conté ayer y hablamos de el famoso paper de Matschlup, ¿no? Del economista austríaco en 1966, donde hablaba de cuál era el nivel óptimo de reservas, ¿no? Y Matschlup después hizo varios trabajos porque en la década del 70 los bancos centrales europeos estaban y dale acumulando reservas. Entonces él hace una crítica respecto a la acumulación excesiva de reservas y, como les conté, usa la metáfora del placar o el guardarropa. La idea de Mitzi, la llamaba su esposa, ¿no? Que es como una especie de gatita, ¿viste? En austríaco, yo no lo sabía. Pero, es decir, hoy sería visto como un economista, digamos, condenado por el tema de género. Pero él decía que en el placar, en el guardarropa de su esposa, apretujaba cada vez más prenda de vestir, vestido y demás que nunca usaba. Y la pregunta era, ¿por qué acumulaba todo? Y por las dudas. Por las dudas acumulaba, por las dudas si hacía frío, si hacía calor, si estaba a la moda o no, y también por el efecto de demostración, porque, digamos, iba y se encontraba con las amigas y demás, y tenían todo la última, entonces acumulaba, ¿no? Entonces era famoso el guardarropa de la señora Matschlup. Entonces yo me acordé de eso y dije, bueno, a ver, voy a ver un poquito qué escribimos con esto, porque la Argentina es reiterativa respecto a esto. Y encontré un artículo que yo escribí en 2014 en El Cronista, que se titulaba El placar vacío de Cristina, en El Cronista, donde justamente contaba cómo después de la devaluación de 2014 de Kicillof, Cristina se estaba quedando con el placar vacío, es decir, estaba quedando sin reserva en el Banco Central, sin reservas netas en el Banco Central. Bueno, terminó, Cristina cuando asume en 2011 tiene 30.000 millones de dólares de reservas netas, termina pagando deuda con la reserva del Banco Central, termina con menos 3.000 millones de dólares. Es decir, terminó con el placar vacío. Y me puse a ver, bueno, qué se escribía también respecto a esto, que fue muy famoso, ¿no? De por qué hay que tener el placar lleno para estabilizar las economías. Entonces empecé a ver algunos artículos que se publicaron en inicio de los años 2000 en economías latinoamericanas respecto a la crítica que había con las economías, por ejemplo, en Perú, de que estaban acumulando demasiadas reservas netas y por eso habían estabilizado las economías. Entonces empezaba a discutirse si tenía sentido de tener tantos dólares, pero no había duda de que había que tener muchos dólares para poder estabilizar. Y encontré, a ver si se los puedo mostrar, un artículo muy interesante del 2005 de un economista peruano que, claro, decía, estamos financiando los carnavales estadounidenses, porque Perú estaba acumulando ya en el 2005, después de una crisis muy grande, que había tenido también en el 2001, es decir, todos los países latinoamericanos sufrieron el efecto Argentina. Antes habían sufrido el efecto Brasil en enero del 99, cuando devalúa Brasil. Cuando estalla la convertibilidad en diciembre de 2001, después sufren todos el efecto Argentina. Y previo, en el 97, habían sufrido el efecto Tailandia, sudeste asiático, de los países del sudeste asiático, y después habían sufrido todos el efecto Rusia en el 98. Es decir, todos esos países que se manejaban, economías emergentes, que se manejaban con esquemas de tipo de cambio fijo, fueron devaluando grandes
variaciones y volatilidades en las monedas. Y todos los países se largan a una carrera, sobre todo los emergentes en sudeste asiático, en Latinoamérica, después de esas crisis, a una carrera desenfrenada por acumular dólares en la reserva del Banco Central. Y es lo que pasó también en Perú, que se habla mucho del modelo peruano, que la Argentina va a seguir el modelo peruano. Entonces, este artículo es muy interesante porque lo que plantea es que estaban indigestándose con reservas internacionales, ¿no? Y eso es lo que le dio la estabilidad después. Es decir, dos elementos dio. Uno, que en la moneda local podías remunerar con tasa de interés con un dólar que siempre terminaba perdiendo frente a la moneda local. Y dos, que acumulabas muchos dólares en la reserva del Banco Central. Y de hecho, hoy Perú tiene 25% del PBI en reservas en el Banco Central. Fíjense, 25% del PBI en reservas. La Argentina tiene un PBI de 600 mil millones de dólares, 500 mil, 600 mil millones de dólares. Estamos hablando de que la Argentina tuviera reservas por 150 mil millones de dólares. Ese es el equivalente si hoy la Argentina tuviera la reserva que tiene Perú. O esto que mostrábamos ayer, ¿no? O si la Argentina tuviera las reservas en el Banco Central, que en este momento tiene Brasil o México, tendría en este momento, fíjense, esto que mostramos me parece que es muy interesante, ¿no? Respecto a cómo estabilizar, si le das pelota o no. Lo que mostramos claramente es que los países tienen alto riesgo país en Latinoamérica, Argentina, Ecuador, Bolivia, tasa de rendimiento 20% anual en dólares o más altas. Es decir, vos compras un bono y lo esperás al final al vencimiento, a finish, y te pagas, si te pagan, si no entran en default, te pagan 25 o 20% anual en dólares. Los países que tienen bajos rendimientos son obviamente los que tienen, es la inversa, ¿no? Bajo riesgo país, ¿no? Es decir, tienen cotizaciones de bonos muy altos, bajo riesgo país. Lo que mostramos es que estos países que tienen alto riesgo país tienen, no es un problema del nivel de deuda que tienen, sino un problema de las reservas que tienen el Banco Central. Y las reservas que tiene el Banco Central, la Argentina tiene nada, tiene menos 3 mil millones de dólares, es decir, está negativo, pero Ecuador y Bolivia tienen muy poquito, tienen el 3-4% del PBI. Todo el resto de los países exitosos en Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, y acá se puede ver también Uruguay, tienen mínimo 15% del PBI en reservas, o 20% del PBI en reservas. Entonces, pongamos que la Argentina tuviera 15% del PBI en reserva. Estamos hablando de que tendría que tener 90 mil millones de dólares de reservas. Entonces, hoy tiene menos 3 mil o menos 5 mil. Entonces, la pregunta es si la Argentina tiene que acumular dólares o no en el Banco Central, y lo tiene que acumular urgente para poder estabilizar. Y me parece llamativo que el gobierno cambie de caballo. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, yo voy a comprar dólares con el superávit fiscal, porque el Tesoro tiene que pagar la deuda comprando con el superávit fiscal, como fue virtuosamente entre 2003 y 2006, que se compraba dólares con superávit fiscal. En parte con emisión, en parte grande con superávit fiscal. Bueno, sí, pero mientras tanto, el Banco Central también tiene que acumular dólares, porque lo que se compra con superávit fiscal son dólares del Tesoro, que eventualmente pueden ir a las reservas brutas y demás, o lo puedes usar para pagar deuda. Pero el Banco Central, ¿qué? ¿No tiene que acumular dólares? Entonces, yo me imagino, Milei no lo explica, pero Milei dirá, bueno, el Banco Central, el Tesoro va a comprar dólares con superávit fiscal para pagar la deuda o para mostrar que puede pagar la deuda, porque es imposible pagar capital, interés en la deuda con superávit fiscal. Es decir,
aparte, tenés que comprarlo. ¿Y dónde lo va a comprar? En el mercado libre de cambio. Bueno, que salga el Tesoro a comprar en el mercado libre de cambio. Si no estabilizaste tu moneda, tenés cepo por todo lado y va a haber una presión hacia arriba del dólar, pero el Banco Central no va a seguir sin acumular. Entonces me imagino que dirá, bueno, con superávit fiscal también va a comprar el Tesoro y le va a ir cancelando las letras intransferibles que tiene como deuda con el Banco Central cuando el kirchnerismo, y bueno, todo el último tiempo también, se le metía letras intransferibles al Banco Central, el Tesoro se endeudaba en dólares con el Banco Central, eso estaba en el activo del Banco Central, y con esos dólares se pagaba deuda el Tesoro. Entonces, pero bueno, eso es el larguísimo plazo. ¿Hoy tiene o no tiene que acumular dólares el Banco Central? Y bueno, es la discusión. ¿Se puede bajar el riesgo país? ¿Se puede terminar de estabilizar la moneda? Es decir, que la gente no esté permanentemente con la expectativa, con la brecha, sin dólares, con reservas negativas. Bueno, es un experimento lindo de ver. Es un experimento lindo de ver. Yo por lo menos sería un poquito más cauto, digamos, pero no diría, son todos unos hijos de R1000 lo que me piden que acumule dólares en el Banco Central, porque es lo que hacía este gobierno hasta mayo, que dejó de acumular. Y dijeron que iban a volver a acumular cuando dejaran de pagar los pagos de energía y del invierno. Eso es lo que dijo en esa conferencia de prensa Bausili y Caputo. Bueno, ahora cambiaron, digamos. Entonces, si cambiaron, está perfecto, que expliquen cuál es el modelo, que contradice todo lo que ha sucedido en los países exitosos latinoamericanos del despegue post-crisis de inicios del año 2000, cómo desdolarizaron esas economías, acumulaban dólares en la Reserva Nacional, que lo expliquen, pero que no salgan a putear porque se putean ellos mismos. Terminan puteando al propio Caputo y Bausili hace 45 días.